¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la conferencia 22, que se llama Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión, etiología. La etiología es un término que designa en medicina las causas de las enfermedades. Y él va a exponer acá cuáles son los motivos que se combinan para producir, por ejemplo, una neurosis. Uno no nace neurótico, uno no nace psicótico, sino que es a partir de una serie de factores que se combinan, vivencias, etcétera, que se construye una neurosis o una psicosis. En exposiciones anteriores, en la inmediatamente anterior, la 21, él había hablado del desarrollo de la libido. Dice, la función libidinal recorre un largo camino de desarrollo hasta poder entrar al servicio de la reproducción en la manera llamada normal. Ahora querría exponerle la importancia que este hecho tiene para la causación de las neurosis. Es decir, que éstas se originan a partir de las perturbaciones en el desarrollo de la libido. Libido es la energía sexual, llamémosla así. Son las manifestaciones de la pulsión sexual. Recuerden que Freud tiene dos teorías pulsionales. Al principio él oponía la pulsión sexual y la pulsión que él llama de autoconservación. Sería, por ejemplo, las encargadas de la nutrición. El hambre tendría allí un fundamento. Tiene todos los elementos que él después describe que tiene una pulsión, una zona erógena. Bueno, se erogeniza también la comida, pero una base orgánica, por ejemplo, en el estómago, en la boca, en el tubo digestivo. Allí es la sede de los estímulos cuando se tiene hambre, por ejemplo. Y entonces esa pulsión de allí, de esas zonas, se genera una tensión, una exigencia al aparato psíquico de que busque cómo satisfacer esa hambre. Es lo que se llama el empuje, que también se encuentra en las otras pulsiones. La sexual, la zona erógena, enseguida el empuje. Y luego hay un objeto, en este caso el alimento, y un fin, que es devorar el alimento, comerlo. Freud opone entonces en ese primer momento pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. Después, justamente en estos años, 1915, 1920, se da cuenta que su teoría pulsional se queda corta y entonces introduce otro dualismo pulsional, a saber, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La libido tendría que ver como una manifestación de la pulsión sexual, que es una pulsión que se apoya en la pulsión de autoconservación, tiene una función de apuntalamiento. La pulsión sexual sobre la pulsión de autoconservación, que es la que originariamente lo orienta hacia los objetos y los fines. Entonces, en un momento determinado, el niño, cuando nace, lo pone la madre en contacto con el pecho, con el pezón, y ahí se desengatilla un movimiento reflejo que llamamos el chupeteo. El niño comienza a chupetear. Esa imagen de la madre alimentando al niño, ustedes saben que ha encantado a las culturas. Por eso siempre está la Madonna, la Virgen, junto con el niño, muchas veces con el pecho expuesto, amamantándolo. Ahí tenemos una función
de la pulsión de autoconservación que encuentra en el alimento su objeto, la leche su objeto. Su fin o meta es la satisfacción del hambre, que cuando el alimento ya entra en su cuerpo, entra en contacto con la zona de estímulo inicial, como es el tubo digestivo, y el empuje cesa. Ahí tenemos un circuito completo. Pero resulta que al mismo tiempo que se satisface la pulsión de autoconservación en ese ejemplo, la pulsión sexual como que se monta, se sube, se encabalga en la pulsión de autoconservación. Y de esa manera es conducido la pulsión sexual al pecho. Y entonces, del mismo modo que la pulsión de autoconservación encuentra en el pecho el alimento, la sexualidad encuentra en el pecho el objeto de su satisfacción. Ahí es donde vemos que la una se encabalga en la otra, se apuntala. Y cómo la pulsión de autoconservación dirige la pulsión sexual, en este caso hacia un objeto y hacia un fin. Lo cual hace que la pulsión sexual en ese mismo seno halle un objeto en el cual satisfacerse de manera oral. Porque el primer momento de satisfacción de la libido es una satisfacción oral, por la boca. Se alimenta y se satisface sexualmente. Mediante, por ejemplo, el estímulo de las mucosas labiales en contacto con el pezón, con el pecho. Ahí ya eso comienza a independizarse una pulsión de la otra. Se apuntala, pero ahí se independiza. Porque siempre la pulsión de autoconservación para satisfacer se va a requerir el alimento. Mientras que la pulsión sexual para satisfacerse no siempre requiere el pecho. Por ejemplo, cuando está dormido el niño, luego de ser amamantado, ustedes ven que él chupetea. Dormido, chupetea. Ahí sigue habiendo una satisfacción de tipo oral en su boca, por supuesto, y suponemos que alucina con el pecho, como si estuviese siendo amamantado. Incluso quiere seguir pegado del pecho, incluso después de estar harto de no querer más leche, pero quiere seguir satisfaciéndose. Tenemos entonces ahí una sede en la boca de la sexualidad. Luego va a haber otra primacía. Fíjese que no son etapas en el sentido de que superé la etapa, quemé los barcos, ya no tengo nada que ver con la etapa, ya estoy en otro momento, sino que se trata de primacías. Hay un momento cuya relación con el mundo pases por la boca. El niño se relaciona con el mundo es a través de la boca. Y eso deja lo que aquí Freud va a llamar fijaciones, es decir, como unas marcas que después van a tener mucha importancia en la vida sexual adulta, porque así, por ejemplo, después de la adolescencia privilegiamos nuestra satisfacción sexual a través de los genitales, la boca sigue teniendo una importancia sexual. Por eso nos decía Freud en la conferencia anterior el beso. Fíjense que en sí mismo el beso no tiene ninguna función nutricia. El mamar la leche sí, pero el besar no. Es ahí un contacto con el otro donde hay un intercambio de fluidos, de bacterias, etc. Pero eso no tiene ninguna función desde el punto de vista de la autoconservación. Es una satisfacción de tipo oral que cobra una significación social, incluso una jerarquía. Se besan en las mejillas o hacen como si juntan las mejillas y besan el aire y ahí son amigos o conocidos. Y es distinto el beso en la frente, el beso en la mejilla, el beso en la boca, el beso en el sexo. Todo eso está codificado, recodificado, de manera sexual. El sexo oral sigue teniendo una función en los placeres preliminares al coito, por ejemplo. Es decir, que sigue habiendo en la boca una sede sexual. No solamente sirve para alimentarse, no solamente sirve para hablar, sino también para satisfacerse de manera sexual. Luego viene otro momento en el que la primacía ya no está solamente en la boca, sino en el ano. Y el niño comienza a pasar la sede sexual de la boca al ano.
es otro agujero del cuerpo, porque las zonas erógenas se sitúan en los bordes corporales. Hay una estructura de borde, y claro, si está el oral, que es la parte superior del borde del tubo digestivo, está lo anal, que es el final del tubo digestivo, el borde anal. Y claro, tiene también una función de autoconservación, expulsar los excrementos. Visto así, es una cuestión fisiológica, no hay nada para hacer. Pero el problema, dijimos, es que como la sexualidad se apuntala en la pulsión de autoconservación, también allí esa zona se vuelve sexual. Se vuelve algo que puede tener una significación sexual para alguna gente. Para el niño en sí mismo eso es. Porque él tiene una relación con los excrementos que no es igual a la de los adultos. Algo calientito que sale de su cuerpo. Salió de sí. Y como no sabe del asco, el asco se aprende después. En otro momento de la evolución libidinal, come, juega, decora, se pinta las paredes, hasta que llega alguien en el orden de lo social y le dice gas, asco. Eso no se come, eso no, hay que lavarse, hay que tener una distancia con ese objeto anal. Fíjense entonces cómo esto no es una cosita que comienza acá y termina acá de una manera derechita, se llama una teleología, y que van superando las fases. No, hay gente que se queda fijado a lo oral o a lo anal y no desarrolla el asco, porque el asco es un dique contra la pulsión sexual anal. Pero es que eso además también tiene una significación social, de la misma manera que la boca tiene una significación social, y hablamos del beso, pero también hablamos de la comunicación, donde ese agujero participa. Ahí está el otro. Lo anal también. No solamente por pensar cómo esta especie de primates extraña que es la humanidad se comporta respecto a los excrementos de una manera totalmente diferente a los demás mamíferos. Construye sanitarios, letrinas, pozos sépticos, acueductos, unas redes complejísimas para deshacerse de la mierda. Hay un autor francés que se escribió una historia de la mierda, así se llama, Histoire de la merde, haciendo un análisis para hablar de cómo los humanos se han comportado con ese objeto que no siempre ha sido igual. Por ejemplo, hoy es una sociedad absolutamente aséptica, no queremos saber nada de eso y por eso nuestras casas están construidas con un baño aparte, donde es distinto, se trata de un acto privado y donde se trata de tener el menor contacto posible con el objeto excremencial. Pero eso es nuevo, eso es del siglo XX. Si ustedes visitan los castillos franceses, ingleses, etc., no tenían sanitarios. Tenían que cagar en el monte. Por más rey de Francia que fuera, por más rey de Inglaterra que fuera, por más reina que fuera, era en el monte. Dominique Laporte. Y, por ejemplo, las calles de ciudades antiguas que conservan el patrimonio, por ejemplo, europeas, eran calles en las cuales en la mitad de la calle había un canal, entonces eran inclinadas, hechas para que pasara la gente y pasara también los caballos, que era lo que en la época se usaba, pero ese canal era porque la gente defecaba, orinaba en las vacinillas y tiraba por la ventana afuera los detritos. Entonces se acumulaba en la calle y por eso la forma de canal para luego con agua ir tirando y, es decir, era en cierto sentido una combinación entre la calle y la cloaca y la alcantarilla. Ahora el sistema es absolutamente distinto, pero fíjese que todos esos sistemas emulan, copian, se inspiran en el aparato digestivo mismo. El acueducto es el gran aparato digestivo de la ciudad, hasta que llega a los ríos, los contamina, etc. Es decir, que la relación de este homínido con el excremento no es sencilla, o lo entierra, o lo deposita en otra parte, etc. Los otros no les importa. ¿Por qué a nosotros sí?
porque eso comienza a tener una significación sexual y social. Y el niño lo sabe, porque cuando le están enseñando el control de los esfínteres y le dicen no te hagas en la ropa, no en cualquier momento, aprende a controlarte. Eso se hace en este momento, en este espacio. Eso significa un control del cuerpo, pero es un control social. Es para complacer a la madre que él va al baño, al sanitario o a la vacinilla. El niño aprende que ese objeto es valioso para sus padres en el sentido en que es el acto de que él está aprendiendo a dominar su cuerpo y que es obediente. Entonces va y le lleva al papá en la vacinilla, mira lo que hice, como un regalo. ¡Ah, qué linda la niña! Mira, ya hacen la vacinilla, y la lleva al baño y le enseña pues como la cuestión de aseo. Pero es un don, un regalo al otro. De la misma manera que hay el que se resiste al otro reteniendo. Y ahí vemos una rebeldía hacia el otro a partir de la retención excremencial. Así le den cólicos, así le den lo que sea, lo anal ahí, en la comunicación, en la interacción humana, tiene una significación o de dadivoso, el que da fácil, o del rebelde, o incluso caracteres que después se desarrollan. Hay caracteres orales, caracteres anales. El lenguaje cristaliza eso en los refranes. Se habla de alguien que es avaro, en el sentido de se dice que no da ni del cuerpo, que siempre está reteniendo. Y hay una especie como de equivalencia simbólica entre el dinero, el oro y los excrementos. Hay mitos que aquel que se encontró no sé qué olla de oro, pero que después fue a ver y se había convertido en mierda. O que eso era el oro, la mierda del diablo. O hay mitos respecto a esa equivalencia simbólica. Lo valioso y al mismo tiempo lo asqueroso. Y el avaro se dice de ese, que es el que retiene, el que no suelta, el que... Y también se habla del otro, el dadivoso, el que no retiene, el que parece con diarrea toda hora repartiendo lo que tiene, en fin, que no guarda para sí. Pero fíjese que son caracteres referidos a lo anal. Comienza a tener una significación anal y sexual también. Porque de la misma manera que hay sexo oral, hay sexo anal, y hay todo un culto en las culturas al ano, a las nalgas, a la región posterior. En eso seguimos siendo como primates. Pasa la muchacha y todos mirándole la cola. Ahí hay una cosa. ¿Por qué la cola? Por esto precisamente. Porque hay fijaciones de tipo oral y fijaciones de tipo anal inscritas en la cultura como con una significación sexual del cuerpo, de regiones del cuerpo. En otras culturas incluso cosas más raras. Se saludan frotándose las narices, los esquimales. Las narices, a nosotros no se nos ocurriría, pero ahí hay una significación, como otras especies animales se olfatean y siempre andan olfateándose el rabo, se olfatean las narices, ahí también hay un intercambio químico. Y en algunas culturas, como los esquimales, el beso de nariz como que es una cosa absolutamente erótica. Tenemos entonces lo oral, tenemos lo anal, tenemos lo fálico, ya cuando la sede comienza a nacer los órganos genitales en otro momento de la vida. Ahí vemos caminos, la libido que va pasando por el cuerpo, privilegiando una zona u otra. Los genitales que en principio no servían sino para la expulsión de la orina, comienzan también a tener una significación sexual. Primero fisiológica, pulsión de autoconservación, luego sexual, pulsión sexual en esos mismos órganos. Y por allí pasa la libido, por el cuerpo, pero también es como por lo social. Al mismo tiempo que pasa por el cuerpo, se comienza a tener una significación social, pero hay lo que Freud llama fijaciones y regresiones. Él lo explica muy bien diciendo, es como si un ejército partiera de un lugar a otro, pero en distintas estaciones se quedaran fijados una parte de ese ejército.
pero luego se encuentran con un peligro mayor los que continuaron y tienen que devolverse a recoger los hombres que se habían quedado en tal y tal lugar para poder ir juntos a hacer frente. Ahí tenemos fijación y el devolverse, regresión. Por ejemplo, una persona que por alguna circunstancia no se desarrollan sus órganos sexuales, sus genitales como órganos sexuales, sigue teniendo sexualidad, solo que ya no se satisface con lo genital, sino con otra región corporal. Seguimos con los agujeros. Por ejemplo, los ojos. ¿Quién creyera? Los oídos. El tacto, porque la piel misma es un borde. Luego, entonces, cualquier región del cuerpo puede ser sexualizada. Cualquiera, las más inimaginables. Los tobillos, las rodillas, los codos, cualquier región del cuerpo. Pero siempre con la estructura de borde. La piel misma, ¿por qué el cuello? El cuello no tiene nada que ver, pues. No es un agujero, pero es un borde corporal. Y hay redes de terminales nerviosas que pasan por allá y puede tener una significación sexual. Ahí son puntos de fijación. Y regresión cuando alguien que estaba supuestamente en una posición vuelve a otra. El ojo, que sirve para ver, uno diría para orientarse, también tiene una significación sexual. La mirada. El ojo no es la mirada, pero es la sede de la mirada. Y la mirada tiene una función social y una función también en la sexualidad. Ver, ser visto, no por nada tienen tanto éxito estos aparatejos en que se ven, se hablan, porque también la boca, además de lo nutricio, además de la función comunicacional, además de la función como estímulo del oral, es la sede de la voz. Y ya la voz y la mirada son más incorporales. Es decir, se requiere del cuerpo para que haya voz, se requiere del cuerpo para que haya mirada, pero la mirada no es el ojo y la voz no es la boca. La voz cada uno tiene la suya. Es lo que nos singulariza. Una de las cosas, si uno quiere hablar de algo único e irrepetible, tu voz, porque no es el timbre, no es el registro, no es si sos barítono, si sos tenor espinto, si sos bajo, si sos soprano, si sos mezzosoprano. Eso no es la voz, eso se mide en una escala musical, por ejemplo. Pero, ¿por qué la voz del uno no es la voz del otro? Sabiendo que tenemos el mismo lenguaje, producimos los mismos sonidos para comunicarnos, ahí hay algo singular. Tenés una cosa que nadie más tiene, una voz. Por eso las grabamos, y no es lo mismo la voz de Frank Sinatra, que la voz de María Callas, que la voz de, en fin, Nina Simone. Vamos coleccionando esas voces, Amy Winehouse, tan distintas, Janis Joplin, tan diferentes, completamente distintas las unas de las otras. Bien que todos tenemos cuerdas bucales, tenemos laringe, tenemos los músculos con los cuales hacemos una vocalización, pasa el aire, produce ondas, pero la voz no es eso. La del uno no es igual a la del otro. Y eso es sexual. Existe el refrán de que, ni por el oído porque ahí me echaron el cuento. Bueno, o sea, se sexualiza el oído. El agujero auditivo tiene una significación sexual, por ahí entra la voz y las palabras de amor, o las palabras, el piropo, cualquier cosa, comienza a tener una significación. Hay gente, por ejemplo, que le encanta hablar por teléfono, e incluso se despiden, se ven, me llamas, y claro, ya hablaron toda la tarde juntos, pero siguen hablando y hablando y hablando y hablando, y cuelgue usted, no, cuelgue usted, cuelgue usted, cuelgue usted. Pero es, ¿para qué? Para oír la voz del otro. Pero ya hablamos toda la tarde, no importa. ¿De qué hablamos? De cualquier cosa. O sea, no importa el contenido. No tiene que ser ni muy intelectual, ni muy ñoño, como me decía alguien. No tiene que ser muy ñoño. Puede ser, describime lo que estás viendo por la ventana. O contame un chisme. Pero lo importante es
que la voz llegue. Es incorporal la voz, como la mirada. Y todo eso son objetos sexuales. Hay quien se enamora del otro porque lo escuchó hablar un día. Me parecía feísimo el tipo. Pero abría la boca y salía una voz atronadora de locutor, de cantante. O alguien me decía que se relacionaba con una chica que le parecía como cuando la conoció, una muchachita común, banal, hasta un momento en que cantó. Y él quedó absolutamente enamorado de esa voz. Y ya no se quiso separar nunca más en la vida de esa voz. Así le echara cantaleta. Ustedes vieron de pronto esa película Amadeus, donde está Mozart y la suegra le está echando cantaleta y entonces la muestran con la boca echándole cantaleta y de pronto hay una transición maravillosa entre esa voz echando cantaleta y una ópera. Creo que es La Reina de la Noche la que canta. Es una transición linda porque ya no se trata del contenido, de que le están echando cantaleta, de que le están diciendo injurias, sino que eso se vuelve música. Pero es la misma voz. Entonces fíjense que es un objeto muy singular. Podríamos hablar también de la mirada, mil cosas o del olor. Justamente por la relación con lo excremencial inventaron los perfumes. No se bañaban en el siglo XVI, XVII porque pensaban que el mugre tapaba los poros y eso evitaba contagiarse de enfermedades que estaban en el aire. No se sabía todavía que eran virus, que eran bacterias, que eran microbios, sino que era en el aire y por eso no se bañaban y olían feo de no bañarse. Apestaban, pero hay un olor humano. En realidad no huelen feo, ellos huelen a gente, huelen a humanos. Bañarse, sin lavarse, sin cambiarse de ropa, sin limpiarse bien, después de sus funciones fisiológicas, pero es que así huele la gente. Los que olemos raro somos nosotros, que nos bañamos tantas veces, cuando está haciendo calor, hasta 2, 3 veces al día. En otros países no pueden darse ese lujo, no hay agua, o hay muy poca. Entonces, ¿qué hacen? Perfumes, cremas, aceites, y eso da olor. Y ahí la nariz vuelve a cobrar una significación sexual. Como hueles de rico. No, está el perfume. No, pero no es solamente el perfume. Es porque ese perfume combina con tu olor. Pero fíjese cómo nos relacionamos nosotros con el olor. Usamos jabones, lociones, cremas, perfumes, olor en la ropa, olor en los ambientes, para impregnarnos de un olor. Y el olor es etéreo, eso no se ve. Vos lo sentís. Pero también tiene un atractivo sexual y se vuelve sexual. Regalar perfumes, por ejemplo, se vuelve un don caro, pero es un intercambio. Tiene una significación sexual por un objeto llamado olor. También una sede corporal, otros agujeros del cuerpo. Bien, entonces, las neurosis, volviendo a Freud, se causan a partir de los accidentes del desarrollo libidinal. Si hay un desarrollo entonces de esa índole que tiene puntos de fijación y de regresión, también hay inhibiciones en el sentido de que hay cosas que no logran llegar hasta el desarrollo esperado y todo eso se vuelve en un primer factor que predispone a la neurosis. ¿Qué produce una fijación o qué produce una regresión? Accidentes de la vida. O sea, eso no es un destino, no está escrito. Accidentes de la vida son causas contingentes. Por eso nadie tiene una neurosis igual a otra, de otra persona. Porque todos vivimos experiencias diversas y nos han pasado cosas distintas. Y eso produce que eso se inscriba en cada uno de modo distinto, diferente, diverso, y cause una neurosis u otra. Por eso algunos son histéricos, otros son obsesivos, otros desarrollan fobias, y las fobias, que es un fenómeno transclínico, pueden aparecer fobias en la psicosis, en la neurosis, etc.
son también diversas. Los unos a las cucarachas, los otros a las ratas, los otros a las serpientes, los otros a los insectos, los otros a los espacios cerrados, los otros a los espacios abiertos, a las alturas, a cualquier cosa, a la oscuridad, al lobo, sin haber visto jamás en la vida un lobo. O sea que en cualquier estructura puede aparecer una fobia. Hay fobias en los psicóticos también. Hay niños autistas. Recuerdo el caso de Robert Lefort y Rosine Lefort, que trabajaban con un niño que, por ejemplo, cuando vaciaban el sanitario, el agujero del sanitario de la taza, ese remolino, él comenzaba a gritar enloquecido, tenía una fobia a ese vacío, a ese remolino que chupaba y se llevaba. Y era un psicótico, un autista. Como también hay fobias en los niños neuróticos, que fobia a los viejos, que fobia a los indigentes, que fobia a los policías. Esa le da mucho a los estudiantes de la Antioquia. Bueno, entonces es importante tener en cuenta esos factores fijación-regresión, porque no hay regresión si no hubo antes un punto de fijación. Por ejemplo, fumar. Fumar no tiene una función nutricia, no sirve para alimentarse el cigarrillo. Pero los fumadores justifican como un placer, el placer de tener algo caliente en la boca, que además, con el humo, en esos órganos, como que produce un sabor, en fin, los fumadores podrán describir mejor eso, y sin embargo se vuelve un placer que así te digan que no te hace grande, que te produce cáncer, que te hace mal, exige una iteración, un volver, un otra vez, un de nuevo, otro cigarrillo, una compulsión. Y porque tiene un sentido sexual, en el sentido de lo oral, el placer oral, que allí está marcando una región del cuerpo con una fijación al placer oral. Pero fue porque ese que fuma después, cuando es adolescente o cuando es mayor, en él tenemos que suponer una fijación libidinal a lo oral para que eso tenga tanta prevalencia, que después se conectó con que probó el cigarrillo, probó el tabaco, probó la marihuana y ya no pudo desprenderse más. Hubo una fijación y luego una regresión a ese tipo de satisfacción. Par dedo o mascar chicle, siempre hay por ahí una cosa de oral. Puede ser entonces fijación a la pulsión, chupetear, una fijación a un momento oral, una fijación a una vivencia también. Por ejemplo, una vivencia traumática. Entonces ya eso reordena la vida en relación a eso que pasó y que ya no pudo ser de otra manera. Hubo un antes y un después. Eso es un trauma. Una cosa que acontece y que nada puede seguir siendo igual después de. ¿Por qué? Porque da un punto de fijación y ya todo el resto de la vida regresa a ese punto. A cuando la violaron, a cuando la desplazaron, a cuando mataron delante de sus ojos a otra persona. Ahí hay algo de fijación también. Los síntomas entonces. Los síntomas son sustitutos de satisfacciones inhibidas, frustradas, no logradas. Entonces, de manera sustitutiva se llega. Por ejemplo, fumar podría llegar a ser un síntoma de una satisfacción no lograda de tipo oral. Fíjense, por ejemplo, en la ingesta de las drogas. Hay gente que solamente le gustan las drogas que se fuman o que se toman, y ahí sigue el oral. Pero hay otros que para nada, que se inyectan o que se olfatean. Y todo eso tiene que ver con puntos de fijación y de regresión. Pero todo síntoma, así no sea, por ejemplo, la drogadicción. Pensemos en la anorexia o en la bulimia. Trastornos también alimentarios, llamados así, pero que tienen que ver con puntos de fijación y con todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, una anorexia, un rechazo a alimentarse. Cuando uno escucha una y otra anoréxica, todas coinciden en que es un rechazo
al alimento de la madre. Un alimento que no me tomo, que escupo, que no me como. Había una chica que escuché el otro día donde podía decir de manera muy clara, tenía una anorexia y una bulimia por periodos. Entonces, por ejemplo, ella hacía atracones de comida, entonces comía y comía y comía, pero enseguida iba a vomitar. Y podía incluso en un momento del trabajo decir, es que vea, esto y esto y esto que me alimenta, esto no lo voy a vomitar. Pero enseguida todos estos carbohidratos, toda esta harina, todo esto que me como de más, es lo que vomito. Ya había incluso una selección de qué vomito y qué no. Pero no, uno diría, bueno, si esto es lo que yo me voy a comer, pues me lo como y no lo vomito y no me como el resto. No, tenía que comerse el resto para enseguida vomitarlo. Y es Promía y Proana. Son páginas web. Claro, las descuelgan y después aparecen en otros lugares. Hay redes sociales completamente al servicio de la anorexia, de la bulimia, del cutting, del cortarse, donde ponen fotos y dicen cómo hacer para que tus padres no se den cuenta que vomitas. Consejos, cuánto debes medir en la muñeca y apuestan. Y ahí hay una cosa, fíjese, no solamente es el rechazo de lo nutricio, que es lo que alarma a todo el mundo, te vas a morir por aguantar hambre o por vomitar, sino que es una cosa sexualizada en el sentido de que es también, como hemos dicho, que tiene una función social, por allí que se rechaza al otro. Incluso esta chica que venía a verme le decía a los padres, no que iba donde un psicoanalista, sino donde un dietista, que le dieran la plata para las consultas. Y claro, si vas a un dietista te pago las consultas. Pero ella iba a hablar de cómo vomitaba. Paradójicamente trabajaba en un restaurante de mesera. Todo el día veía comida. Pero el punto es que se disciplinan para lograr eso. Que la mayor excitación es cuando pudo usar un jean talla 4. Son ejemplos de síntomas para decir que el síntoma es una sustitución de una satisfacción frustrada. Es decir, mediante el síntoma se satisfacen. Y si no se satisfacieran, no lo harían. Pero, hombre, el hambre da un cierto dolor, pero dicen es un dolor placentero. ¿Cómo un dolor placentero? Hay una chica argentina que era una anoréxica y que ahora escribe un libro y es un furor, se llama Absurda el libro. Ella es de apellido como Latini, supuestamente, pero el cuerpo, ¿quién lo puede controlar? Uno lo disciplina, va al gimnasio, toma las dietas, se toman los medicamentos y todo está como para que no le dé el infarto y le da. El cuerpo es uno de los grandes fuentes de malestar en la civilización. Por eso tenemos tantos manejos del cuerpo, no solamente desde el punto de vista estético. Mira toda esta ideología que hay, que de la comida orgánica, que de la comida saludable, que de la comida dietética, pero eso son oleadas y oleadas de comercio detrás, consume, 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 consume. Lo mismo la presentación estética, y en la anorexia, mira, ella se mira en el espejo y se ve corta, pero vos la ves y está forrada en los huesos. ¿Dónde está el gordo? Entonces se meten así la mano fuerte, casi para sacarse el estómago. Aquí, vea qué banano. Y además, y si tenés un banano ahí, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? Eso que te quita, que te daña. Y ahí cuando comienzan a hablar es que aparece lo interesante. Porque primero era compitiendo con las amiguitas, pero hay un momento en que eso ya toma una autonomía y es difícil salir, es como una droga. Es difícil salir. Se necesita un otro para poder salir. Lo mismo las cortaditas. Que fíjense que no es que se va a cortar las venas en sentido vertical de tal modo que ya no haya remedio, se desangra. No, no, no. Son cortaditas en la piel. Que ver la sangre les tranquiliza. Que es que de esa manera se relajan. Que es que, y también hay clubes por internet del cutting y suben en Instagram. Ahí hay una dimensión sádica. Por ejemplo, ahora está de moda el bullying. Sí, pero había una película que era como 18, de un tipo de película que se hacía, que era un corto.
entonces creo que es como 38 o 18 milímetros, algo así, y que era gente que pagaba para que ver cómo filmaban que mataban a otro de manera gratuita. Hay una dimensión sádica. Pagaba para que mataran al otro, pero no porque tuvieran una venganza, un resentimiento, un odio contra ese particular, sino cualquiera. Pero el caso era ver cómo disparaba y cómo el otro moría. Y hay eso también. Detrás de todo síntoma, entonces, el síntoma mismo es una satisfacción sustitutiva de algo que no se satisfizo en un momento anterior. Esa es la teoría de Freud. Luego, entonces, detrás de todo síntoma, anoréxico, bulímico, toxicomanía, cutting, conversión histérica, de estas enfermedades autoinmunes, enfermedades psicosomáticas, todo eso tiene una satisfacción sustitutiva, sirve para algo, no solamente por un beneficio secundario de la enfermedad, como la mamá que no se alivia para que los hijos le paren bolas, sino primario, es decir, que ya en el síntoma hay un placer, pero no es del orden del gozo, del disfrute hedonista, sino un placer incluso en la destrucción misma del cuerpo. Un placer que Freud llamará después, que corresponde, dice, a las misteriosas tendencias masoquistas del yo. Es que es eso, mira, hasta ahora hemos pensado, mira, es una cosa, cuando yo les decía ahorita que Freud tenía una primera teoría pulsional, pulsión de autoconservación, pulsión sexual, dominadas bajo el principio del placer. Es decir, buscábamos o lo que nos hace placer o huíamos del displacer. Hasta ahí todo bien. Pero él comenzó a ver otros fenómenos que no entran en ese esquema, que les gusta otra vez volver sobre una cosa que causa horror. Primera Guerra Mundial. Los neuróticos que soñaban con las escenas de horror que vivían o que vivieron. Y ahí es una objeción. Si todos buscamos el placer y eso es displacentero, ¿por qué se reitera? Entonces él tiene que modificar su teoría para mostrar que hay un más allá del principio del placer y que existe la pulsión de muerte, que es aquella que nos empuja a todos de una manera distinta a nuestra propia destrucción y por ahí derecho un poco a la destrucción de los demás. Porque el drogadicto no solamente se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo el entorno. Se roba las cosas, la mamá ya no duerme, el papá está desesperado, buscan endeudarse para las curas, él los engaña, dice que sí. O mira, por ejemplo, una cosa como la ludopatía. El otro día, por algún azar, acompañé a una persona a un casino, porque se ganó unas boletas y que iban a dar un concierto, pero me pareció absolutamente patético ver a una señora jubilada, viejita, pegada de la máquina, y los hijos al lado diciéndole, mamá, nos tenemos que ir, ya se pasó la hora de que te pongan la inyección. Y ella tuvieron que hablar con el gerente para que nadie tocara esa máquina mientras ella iba, se ponía la inyección y volvía a echarle moneditas. Es decir, es una adicción. O a las cartas, y los dueños de casino ganan mucho dinero porque hay un algoritmo. Eso no es un azar, es un cálculo de probabilidades, es decir, algoritmos para saber cuántas probabilidades tiene alguien de ganar. Los de los casinos son muy felices cuando la gente gana, porque cuando la gente gana, juega lo que se ganó y pierde y más, y hay hogares arruinados completamente. Así como hay alcohólicos anónimos, hay también ludópatas anónimos. Lo que estamos diciendo es que, sabiendo que eso te va a arruinar, que no hay manera de que quebres al casino, que no hay manera de que ganes ahí nada, seguís y seguís y seguís. Y no solamente te destruís vos, sino el entorno, el patrimonio familiar. Todo eso se afecta con todos los
la gente lo llama vicios, pero en realidad es la compulsión a la repetición de cada síntoma, porque esa es otra característica del síntoma. Se repite, se repite, se repite. Entonces por eso la gente dice, es un destino. Siempre me pasa ¿qué? Siempre me pasa ¿qué? Es que el síntoma ahí está actuando. Lo que uno se queja que siempre le pasa, ahí hay un síntoma y hay una sustitución de alguna manera, porque si no hubiese esa satisfacción, incluso contra sí mismo, no se hiciera.